Amigos y amigas, este es la tercera edición de Conversando con César Sumaeta, que es un programa para conversar con los candidatos, ya sea al Senado Nacional, al Senado Regional, a la Cámara de Diputados y al Parlamento Andino, y hablar sobre distintos temas relacionados con la política, la economía, la situación social, inclusive la situación internacional del país, o los propios casos de emergencia que puede vivir, en este caso, el Perú, ¿no? Para esta oportunidad hemos invitado a una persona muy distinguida, muy especial, que para mí es una de las jóvenes lideresas del partido. Es nuestra actual secretaria general institucional del partido. Me estoy refiriendo a la doctora Belén García, que además es abogada litigante, tiene su estudio jurídico en la ciudad de Ica y está postulando a la Cámara de Diputados por el departamento de Ica con el número 1. Así que vamos a empezar con ella hablando sobre el pasado, presente y futuro, tanto de ella como de la política, ¿no? ¿Qué te parece, Belén, si empezamos hablando, bueno, sobre tu situación política, cómo apareces en la política, eres de familia aprista, escalas en la juventud, en el CUA, la universidad, el partido, los congresos y finalmente llegas a ser secretaria general en una carrera casi como en la bolsa de valores cuando crecen las empresas tecnológicas, ¿no? Te Sí, doy la sí. palabra, ¿Cómo Belén está, García. compañero? Muy buenas, en primer lugar, muy buenas tardes. Agradecer la invitación a este importante diálogo que nos va a permitir conocernos. Sobre todo, me parece importante para que los ciudadanos, los compañeros conozcan aún más de los candidatos, lo que ofrece el APRA, la vitrina que está poniendo el APRA en esta oportunidad, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados. Pues sí, como bien se ha dicho aquí y lo ha mencionado usted, yo provengo de familia aprista, mi abuelo aprista, fundador del APRA en Ica, mi padre aprista, ex secretario general departamental, cuando en ese entonces se llamaba así, en los años 87, 86, y abogado conocido. Yo he sido militante del APRA desde los 5 años, que tengo uso de razón. Wow. Estaba en la CHAP, claro, acá en Ica, el local del partido se quedaba ubicado en la Mar 600. Recordará usted seguramente porque ha venido en alguna Sí, oportunidad. varias veces me digo Y ahí, en aquel entonces, claro, y en aquel entonces mi padre era secretario general. Soy la claro. menor de 6 hermanos y el ser la Ujú, menor, bueno, mis hermanos son muy, muy, muy seguidos y yo tengo una distancia con mis hermanos de la anterior a mí de 6 o 5 años. Entonces me ujú. llevaban al ¿Has partido llegado porque a tenían conocer que. a Fernando León de Viveros? Sí, claro que sí. Yo recuerdo mucho cuando mi papá era secretario general, él se hospedaba en el Hotel Realica, lo que es el hotel de turistas, ¿no? Entonces Ujú. él siempre iba, yo lo recuerdo, Fernando León de Vivero, una persona baja, de baja estatura, con su pipa siempre y sus piernas Siempre cruzadas, estaba con su pero pipa. con su pipa, pero además siempre muy, él tenía un carácter bastante fuerte, ¿no? Fernando León de Vivero. Claro. Yo lo recuerdo, yo lo miraba, era pequeña aún, ¿no? Tendría 7 años, más o Mira que menos. tenía tanto carácter que ha sido 5 veces presidente de la Cámara de Diputados y no sé qué diablos hacía para contentar a todas las bancadas. Te cuento, por ejemplo, una pequeña Así, experiencia, te interrumpo. En un así es. Entonces, momento, cuando existía Izquierda Unida, en el año 85, la bancada estaba a punto de dividirse a la izquierda unida y Fernando León decía, yo no juego con bancadas divididas. No, él no le gustaba que se dividieran las bancadas, como ahora, por ejemplo, lo que vemos, ¿no? Él trataba de que todas las fuerzas políticas estén unidas. Y entonces, en la renovación de las comisiones que se hacía después de elegir al presidente del Congreso, en los meses de agosto mayormente, aparece Javier Díaz Canseco por un lado, queriendo presidir la Comisión de Economía, y les tocaba a ellos, a la Izquierda Unida. Y por el otro lado aparece Manuel Dahmer también queriendo queda, la Comisión de Economía. Mira a Fernando León de Viver. Uno decía, uy, ¿qué va a hacer Fernando? Aquí esto va a arder Troya, aquí va a haber pelea. Mira, ¿sabes qué ha hecho? Ha creado la Comisión de Economía A
y le ha dado a Javier Canseco y la Comisión de Economía B para Manuel Darmer. Listo el problema, arreglado el problema. Esa es la forma, él cómo arreglaba y entendía la política, ¿no? Claro, y Y me utilizaba parece muy bien, ¿no? lo que siempre nosotros decimos y Tenía buena que muñeca. dialogar no, a veces no era pactar, pero sí Bueno, solucionaba los él problemas llevaba a de, la práctica, pues lo que decía Ramiro, dialogar o conversar no así es es, no pactar, es ¿no? pactar. Claro, ¿no? Y era importante porque finalmente el objetivo era solucionar el problema y lo hacía, ¿no? Entonces ahí viene el punto por el cual era o fue electo 5 veces presidente de la Cámara de Diputados, pero además Así también es. Fernando fue secretario general del partido, en una época también muy difícil del Claro, en el partido. Congreso de Trujillo, el 80, cuando le eligen a Armando y Armando le cede a él la posta, Así porque, es. bueno, creo que Armando quería hacer una especie de gira por todo el mundo, por donde ha caminado Víctor Raúl, ¿no? Y la verdad es que Fernando León manejó con buena muñeca y con buen carácter el partido en ese momento, ¿no? Sí, 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 claro que sí, claro que sí. Y recordamos a Fernando León de Ibero, lo queremos mucho, hace el año pasado, no, el 2024, justo antes de la celebración de Hacho del centenario, nosotros le hemos hecho, acá hay una avenida que se llama Fernando León de Vivero, en homenaje a Ujú, Fernando, ¿no? La avenida principal. Entonces, allí pudimos poner su busto en la avenida, ¿no? ujú, Lo solicitamos a la municipalidad y nos concedieron ese gran gesto, el alcalde, de poder ubicar un busto. Lo coordinamos con el compañero Nicanor Asmat y pudimos hacer realidad lo que hace muchos años, porque le comento que esa avenida es aproximadamente el año 92, más o menos, la avenida de las principales, entrando a Ica por el Carmelo, recordará usted, pero hubieron alcaldes que después precedieron y que quisieron quitarle el nombre. Eh, a, ujú. a, más bien sucedió que no se pudo realizar y ahora ustedes pueden ver a la entrada de Ica el monumento de Fernando León de Vivero a la entrada Mira y qué eso lo bueno. hemos hecho. A ver, vamos Sí. pasando a otro tema. ¿Tú litigas en qué? ¿Derecho penal, Y derecho constitucional, hablábamos derecho del tema comercial? de político, ¿no? Yo, para culminar, sí, yo soy A ver, de los 5 años, luego he sido secretaria general de la JAP en Ica. Posterior fui también dirigente del CUA. Yo ingresé a los 15 años al colegio y a la universidad, salí del colegio a los 15, ingresé a los ya. 15. Posterior estudié en la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, donde ingresé como abogada. Estudié 2 maestrías en Derecho Penal y en Derecho Civil. Y bueno, luego he sido parte de la primera escuela de formación juvenil de presidente García. Recordará usted, compañero, que en el año 2001, cuando Alan viene del exilio, él se dedicó en el 2002 luego a formar cuadros. Hizo Así es. aproximadamente Sí 11 me escuelas de acuerdo, sí me formación acuerdo. juvenil. Yo fui integrante de la primera escuela. Y luego varios de ustedes, los excongresistas, recuerdo, nos daban clases, todo ello. Posterior a ello, fui electa la primera secretaria general mujer en ICA en el 2015, en la elección que tuvimos democrática, que se conllevó en el partido. Posterior, en el Congreso del 2017, fui electa como miembro de la mesa electoral en el Congreso. Luego en el 2019, sí, en el 2019 fui electa como en el también Congreso Nacional como subsecretaria general nacional del partido y en el 2021 me tocó la gran responsabilidad de asumir la Secretaría General Nacional Institucional en una época muy difícil porque teníamos a 3 meses del gobierno del señor Pedro Castillo, pero además recibí un partido sin inscripción, el cual nos conllevó con un grupo de compañeros dirigentes a poder trabajar por la inscripción del partido, que era el objetivo, y recuperar nuestra inscripción para ahora poder estar en este proceso electoral en el cual tenemos muchas opciones y muchas oportunidades de devolverle al país la estabilidad que ha perdido, compañero, ¿no? Entonces, esa es ¿Qué es parte lo que de... qué es lo que te marca, por ejemplo, en el transcurso de tu vida política, desde la CHAP hasta estos días? ¿Cuáles son uno o los dos eventos más importantes que marcaron tu vida política, ¿no? Que te impactaron positivamente, ¿no? Bueno, primero el tema de la escuela de formación, el presidente García, debo decirlo. Ok. Él seleccionó a 4 jóvenes en cada escuela, eran los 80, 4 jóvenes de cada provincia, cada región, y luego al final hicieron una evaluación, recuerdo mucho,
de las 10 escuelas, hablamos de 800 jóvenes que se prepararon y Ujú. seleccionaron a 20 y fui una de ellas, ¿no? Entonces, me marcó Ya. porque, sí, me marcó porque estaba, me acuerdo, el compañero Pinedo, era el tutor, digamos así. Marcó porque pude saber y conocer más de la historia del APRA, sobre todo escuchar del mismo presidente que recuerdo perfectamente, nos dio la última clase de historia del Perú, del Perú y del mundo desde 1879 hasta ese año, que era el 2022, en una clase de 8 de la mañana hasta hasta las 6 de la tarde, ¿no? Y interesante, y Wow, o nadie sea, se así de aburría, recorrido una sola de clase. recorrido sin ir a almorzar, y nadie se aburría, porque todo el mundo lo escuchaba atentamente y hablaba de economía, de historia, una clase con un cuadro sinóptico realmente espectacular. Y luego, Como los coloquios de ahí en la torre, que eran largos, a tal veces igual, 6, y 7, tal 8 horas, igual, ¿no? tal igual, ¿no? Mira, Entonces, qué bueno. y tal cual, ¿no? Entonces, eso, pero además me marcó mucho, yo quise mucho al presidente, porque yo, si bien es cierto, no conocía a Aya de la Torre solo por los libros o por lo que mi padre me contaba. Mi padre decía que Aya de la Torre era como su padre, así lo magnificaba, lo endiosaba porque era un hombre muy inteligente y porque además él siempre hablaba, decía Dios, mi padre y Víctor Raúl. Siempre me enseñó Mira. eso. Y me recuerdo mucho, yo era pequeña, pero me sentaba al lado de su cama y me ¿Tu daba papá los alguna vez primeros. ha postulado a algún cargo público en ICA o a la Cámara de Mi Diputados, en fin? papá en algún momento fue ¿O era un electo hombre totalmente entregado al partido? totalmente entregado. Nunca tuvo un cargo público por el partido, a pesar que fue secretario general. En algún momento él ganó la elección para diputados en el año, si no recuerdo, pero 80, me cuentan mis hermanos, yo no lo recuerdo muy bien, pero él le cedió a Julvino, ¿se acuerda? A Julvino, que Ujú. aparece el Urbino chicano, Julve. a él Urbino Julve Siriaco. le cedió a él su puesto porque mi papá ganó la interna y le cedió para que él fuera y él ganó la elección y fue diputado por ICA. Entonces, él tenía esos actos de desprendimiento muy grandes por el partido. Él nunca tuvo un cargo público en el primer ni en el segundo gobierno, jamás, jamás. O sea, él fue un hombre entregado al partido, muy entregado al partido y eso era muy noble, mi padre, ¿no? Entonces, Qué hasta el bueno. final, O sea, sí, era un hasta el hombre final. totalmente desprendido y generoso, ¿no? Le contaré una anécdota que tengo y que sí, mucho, mucho mi papá, y muy querida en Ica. Cuando mi papá murió, en su agenda nos dejó su epitafio. Y su epitafio, Mm. que él decía, este epitafio quiero que lo pongan en mi tumba el día que muera, ¿no? Ya él preveyendo que estaba un poco mal, tuvo una enfermedad de cáncer, y su epitafio dice, hijos, manténganse unidos y así serán fuertes como el APA. Ah, Ese mira. fue, sí, Qué claro, excelente, solo ¿no? así hijos, manténganse unidos, porque solo así serán fuertes como el APRA. Y ese es su epitafio de mi papá, porque él decidió dejarlo así. Ser un hombre de partido, muy aprista, muy entregado, a nada, nunca tuvo un cargo por el partido, ¿no? Siempre lo sirvió. Entonces, Ya. eso también me marcó mucho, ¿no? Porque sentí que hasta el final de sus días, él pensó en su partido y pensó mire, o sea, son pocas personas que creo que lo pondrían así en su tumba, ¿no? Pero él pidió que, o Mira. sea, lo dejó escrito y nosotros cumplimos su voluntad como hijos, ¿no? Y además que todos somos Y apristas, bueno, pues. una pregunta, o mejor dicho, continuando con la conversación. ¿Cómo haces para combinar tu vida, ser secretaria general del partido, estar en ICA en tu base, ser candidata y encima ser mamá, ¿no? Y encima litigar, ¿no? O sea, ¿cómo arreglas, Y cómo ordenas tu bueno, horario? O sea, yo la en verdad fin, que ¿no? Porque las mujeres son más ordenadas que los hombres, ¿no? creo que de las 24 horas yo estoy activa 18. Y esto es, ¿no? O sea, a Dios gracias, en primer lugar en mi familia, yo vivo con mi mamá. Yo, Ajá. sí, yo la cuido, tengo una hermanita también que está a cargo mío y de mi familia, pero vivo con ellos. Y mi hija, a Dios gracias, es una niña, una chica ya, porque ya es joven, tiene 28 años. Yo la tuve muy joven a ella, a los 18, casi Ujú. aproximadamente, 19. Y es médico, pero ella me comprende, me entiende dentro del trabajo político que sabe que me gusta. Mis hermanos, mis 5 hermanos, también son apristas. Entonces, ellos saben y me apoyan en el tema político
cuando yo tengo que hacer, por decir ahorita en la campaña interna, le comento, en la campaña interna usted sabe que estaba Ujú. postulando con el compañero Jorge en la plancha y yo los últimos días estaba haciendo mi campaña de las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde. A las 2 me iba embalada a Lima, llegaba, bueno, la carretera de ahora pues te da acceso a 3 horas y media, llegaba a Lima a las 6 y me ponía o llegaba a la reunión donde tenía que estar, terminaba a las 10 11 y nuevamente me iba a Ica, y en Ica empezaba mi campaña, y verdad, es una locura, a veces me dicen, no, no, no te creo, no te entiendo, pero la facilidad de la cercanía de 3 horas y media de Ica me hace que pueda amanecer o en Lima o despertar en Ica. Entonces, Qué yo combino bueno, qué así, bueno, qué bueno. sí, sí, Y físico aparte hay, de es lo Alan bueno, físico es García, lo con qué otros líderes has tenido más llegada, más confianza, en fin, en el partido? Lógicamente teniendo como estrella pues al jefe del partido, ¿no? O sea, tú no claro, lo has no, conocido al o jefe del sea, partido, no lo está conocí, Alan, bueno, solo ¿con qué solo otros por líderes libros, no por has libros, como le has decía, logrado? mi papá me hacía leer de eh, los libros al costado de la cama 40 reportajes, y yo supongo que su intención de que yo le lea, más que saber si sabía leer o no, porque tenía 7 8 años, era para que se me quede grabado algunos pasajes del aprismo, ¿no? Y recuerdo mucho ello, pero no conocía a ella de la Torre por la edad, ya yo nací y Víctor Raúl había fallecido en el año 79. Conocí en mi juventud y como muchos de mi promoción, quizás más, conocieron a Alan García como la segunda campaña, el 2001, del 2001 cuando regresa, pero después del 2006, que era en el apogeo de que estábamos nosotros, muchos de los jóvenes que hoy ya hemos pasado a otra etapa, pero que lo conocimos, ¿no? Luego de ello, bueno, he conocido a muchos compañeros importantes como su compañero Jorge, a usted, que le tengo mucho respeto y Ujú. admiración, compañero, y que hemos conversado varias veces y algo que define de su personalidad usted es su sinceridad. Y eso es lo que a veces en política se ve pocas veces, Es bien pero difícil, ¿no? Es muy difícil, ¿no? y Ahí totalmente la Torre difícil. siempre nos decía, en el APRA lo primero que se aprende a ser leal, leal y disciplinado, ¿no? A prueba de bala. Justo hoy día tuve un debate con un político de la izquierda caviar y yo le digo, yo estoy acá para defender al APRA, para defender a la Torre, a Alan García, para defender a todos los compañeros. Y Es yo lo primero creo, que como debemos decía hacer de la nosotros. Torre, en la presunción de inocencia. Usted ataca a un aprista y no por eso yo me voy a alejar y voy a decir, este lío no es conmigo, que se defienda solo. No es así. Yo creo que la No, unidad del partido también está en defender a los compañeros. Ahora, eso no tiene que ver nada que en su momento el compañero o la compañera tiene que someterse a la justicia civil o penal o como quiera llamarse, ¿no? Pero en principio, el golpe de impacto, el aprista tiene que reaccionar para defender a los compañeros. La pregunta es, si no nos defendemos nosotros, ¿quién nos va a defender? ¿quién nos va a defender? El vecino, Nosotros, ¿no? y la palabra fraternidad es tan importante, tan Ujú. expresiva, y que hay de la Torre de Nuestro Señor siempre que nosotros somos como hermanos. Yo así lo tomo, Así y yo es. creo que si algún hermano mío lo atacan, ahí Somos estoy yo una para hermandad, defenderlo. ¿no? Exacto, entonces la hermandad más grande política que hay en el Perú. Entonces, nosotros debemos, yo por supuesto que si yo veo que atacan a algún compañero, así quizás internamente podríamos haber tenido alguna discrepancia interna, como lo hay, somos un partido democrático, la primera en defender sería yo. El tema que después se haga o se refiera, peor si lo quieren hacer ver para poder dejar mal partido, porque al final todos somos militantes y todos representamos al APRA. Y Así si es. alguien se mete con un militante del partido a quien lo ofenden, lo denigran, pues están ofendiendo al APRA, ¿no? Entonces ahí tenemos Claro, que así salir es. como Yo he tenido leones la a defender. oportunidad ya de defender a Enrique Valderrama como en 4 o 5 debates o participaciones, ¿no? Yo soy muy tajante en defender la posición del candidato a la presidencia del partido, más allá de nuestras diferencias transitorias, ¿no? Porque finalmente estamos ya en otra etapa y ya llegará el momento donde de nuevo se muevan las cunas en Alfonso Ugarte, ¿no? Pero por ahora tenemos que estar unidos para sacar la mayor performance posible, que Enrique Valderrama llegue a la segunda vuelta, pero con una excelente votación y que también tengamos una numerosa bancada parlamentaria tanto en el Senado Nacional como en la Cámara de Diputados, ¿no? Yo Ujú, estoy ¿no? completamente de acuerdo.
los trapitos se lavan en casa, compañero. Y al Así final, si es. hay alguna diferencia en casa, lo vemos. Pero afuera, nosotros, como toda la vida se nos ha enseñado, y por algo se nos reconoce los apristas. Los no apristas dicen, uy, ustedes son como un solo puño. O sea, es verdad, porque cuando salimos todos a defender nuestra posición, todos juntos, nadie ha podido contra nosotros, ni el comunismo. Entonces, yo creo que eso no Exactamente. se... Por ejemplo, yo le explicaba a la gente que se pasa de bancada en bancada. En un día hubo un congresista que se pasó en 5 bancadas. El APRA solamente para irnos muy lejos. El 2001 éramos 28 parlamentarios, congresistas. Salimos el 2006, 28. De ahí, con Alan García hemos ido casi 40. Y salimos el 2006 y el 2011 los 40 disciplinados, pero no solamente se da a nivel del Parlamento, igual son, por ejemplo, cuando un compañero o compañera es alcalde, tiene sus regidores en mayoría y esos regidores le acompañan los 4 años y al final todos salen a asumir los Ha activos y los tocado, pasivos. ha En el tocado usted un APRA, tema en el APRA, y importante. este es muy importante, el ser Sí. aprista, aparte de servir al pueblo, que es una condición innegociable en el APRA, es que el político aprista tiene que saber asumir el activo y los pasivos de su partido, de los compañeros, del movimiento, de las políticas. Pero qué buena gracia, pues yo solamente defiendo la parte bonita, linda, bella del Lo APRA. que No, me no, si es conviene, ¿no? así, Lo que me conviene, no es ¿sabe qué? así. Mejor no te metas aquí en el APRA, anda, milita en otro No, partido. Aquí uno es asume verdad, los activos y los pasivos. Así de sencillo así es es. el Es. partido. Y me parece No, así bien que no, tú no puede decir tengas unas él actitudes sí muy y yo no, fraternas a veces señálalo a en él, defender pero a mí la conducta del no. partido, ¿no? No puede ser que atácalo a él, pero como no me atacas a mí, yo me río, o sea, me abrazo contigo. Eso no, porque eso no es fraterno, eso no es leal, eso no nos enseñó Así Víctor Raúl es. de la Torre. Además, lo que usted ha dicho es bien cierto. Y mire, yo en mi visita, porque estoy haciendo una campaña casa por casa, que es lo que creo que, digo siempre, la campaña del TikTok es buena, pero el TokTok es más efectiva. Entonces, yo estoy yendo Exactamente. casa por casa, porque eso se O nos sea, tú enseñó a haces nosotros. TikTok con una mano y toc toc con el otro, Doctor con la con otra, el así otro. es, y Está es bien, algo muy que bien. combino, es algo que combino y me parece que es una combinación perfecta porque yo llego, por si estoy llegando a sectores donde me dicen, nadie está viniendo, solamente tú eres la primera que viene, y verdad, o sea, no van, entonces piensan que si bien es cierto, la tecnología es parte importante en esta campaña y va a definir mucho, hablamos del 50%, pero también el estrecharle la mano o escuchar una necesidad de un poblador, pues te acerca mucho más, porque cuando tú sales en una entrevista, ella vino, me tocó la puerta, me habló, me expuso su Así propuesta, es, así el es. otro solo lo ve. Ahí él he Entonces, visto, me ha tocado la mano, hemos así es, saludado, así es. o hemos Entonces hecho yo, ¿a dónde salud, voy? hemos En tomado unos cada refrescos, caminata, ¿no? compañero, yo reflejo lo que usted ha dicho, exactamente tal cual pareciera que hubiéramos conversado antes. Mire, yo les Sí digo, es, así nosotros es. a prisa tenemos una sola línea. Nosotros cuando eran los 25, salimos 25. Cuando eran los 40, salimos 40. La última vez que Vizcarra cerró el Congreso éramos 5 y los 5 salieron. Nosotros no Así somos es. tránsfugas como los demás. O sea, a mí me dicen, tú te cambiarías, postularías. No, le digo, porque ser aprista está en mi ADN. Ser aprista es como mi apellido García. Y si yo me cambiara de partido, entonces es como que me apellidará mañana, no sé, Vázquez o otro, Bueno, o no yo si me sé. salgo del APRA ya me corto un brazo, ¿no? Es como si no tendría un brazo, Entonces, ¿no? es que no, porque la política es así, o sea, es una sola línea. Además que la línea de una persona, de un político, define la seriedad de su comportamiento. Pero si tú Ujú, estás en ujú. distinto, eres un trafo aquí, acá, yo no creo en eso. Y eso es lo que le digo, y la gente me Demuestras escucha. en la práctica de qué madera estás hecho, de qué estás hecho, La gente sos me aprista, escucha, ¿no? compañero, y me dice, tiene usted razón. Claro, le digo, ¿por qué? Cuando llegan al Congreso, pues se cambian de posición. Hoy no voto por acá porque me conviene. Ya no existiría una posición y no hay seriedad en el político, ¿no? Y es lo que pasa Ujú. últimamente. Todos, menos Qué el APRA. bueno. Bueno, hablando ahora de ICA, ¿qué propuestas estás haciendo? Yo sé que ICA tiene N problemas, seguramente de agua, desagüe, electrificación, inseguridad ciudadana, empleo, bueno, N cosas, ¿no? Inclusive supongo que también este derrame, este problema del gas habrá afectado a ICA. Pero sé que también ICAP es uno de los grandes polos agroexportadores del Perú, ¿no? ¿Qué es lo que estás ofreciendo? ¿Cuáles son las propuestas que estás trabajando en esta campaña electoral, ¿no?
Bueno, el problema del agua en Ica es un problema muy álgido. Y como bien se ha dicho, Ica es una región agroexportadora que solo riega con agua del suelo, ¿no? Y Ica requiere tener una gran represa, como la tiene Majes en Arequipa, como la tienen en el norte, ¿no? Y es lo que no tenemos nosotros. Entonces creo que de llegar a Una la Cámara de represa como la Diputados de debemos Gallito Ciego, ¿no? proponer. Así es, ¿no? Entonces, se requiere de esta represa que tenga una gran represa clínica, que es lo que estamos nosotros proponiendo, que esté el agua de Chincha, de Ica, de Nazca pueda discurrir mediante una represa y esta sea distribuida en forma equitativa, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay una racionalidad para, en este caso, la distribución, ¿no? Sabemos que el presupuesto del 2027 se discute hasta julio, entonces discutir esta propuesta de ley para que ICA pueda tener este beneficio. El agua va a beneficiar a los pequeños agricultores, se tiene que poner orden aquí en ICA, hay una asociación de junta de usuarios que se de lana, ¿no? Que Ujú. exigen al pequeño agricultor pagar previamente un pago si no lo dejan sin agua y prefieren incluso que esa agua se pierda y se vaya al Océano Pacífico. Entonces, no hay un criterio para ello y nosotros sí creemos importante ello, ¿no? El tema de la represa para que exista una distribución equitativa y como diputados sabemos que debemos pelear en este caso el presupuesto para los gobiernos regionales, locales, pero sobre todo para poder conseguir este tan esperado anhelo que tiene la población de Ica, porque Ica de aquí a unos años se va a quedar sin agua. En las tierras fértiles se construye cemento, como unos distritos de acá, la salida de Ica, que es Subtanjay y Guadalupe. Antes habían unas macaconas, le llaman a unas haciendas que habían, ¿no? Ujú. Y es importante poder proponer un proyecto de ley también para que las tierras fértiles deben ser solamente para tierras de cultivo, ¿no? Bienvenida la inversión extranjera, sí, ¿no? Pero por decir, Villacurí, que es conocido y bien nombrado aquí en Ica, ¿no? Villacurí, eran tierras eriazas y fueron adjudicados y estas se convirtieron en tierras fértiles. Entonces, eh, es importante que la inversión extranjera pueda venir a nuestra región, perfecto, pero primero debe fortalecerse la pequeña agricultura, ¿no? La agroexportación, las agroexportadoras que tengan a sus, además de ello, ¿no? Esta parte que es importante y que pueda fortalecer el tema del agua, el tema de la agroexportación, porque lamentablemente nuestras tierras fértiles se están construyendo, se están usando normalmente para la construcción y para cemento y fierro, y no es la finalidad que tenemos, ¿no? Claro, en todos estos 25 años se ha trabajado mucho para el boom agroexportador de las grandes extensiones de tierra, los grandes agroexportadores, ¿no? Pero yo creo que le toca al minifundio, a la pequeña parcela, a la parcela familiar, darle la misma tecnología que tienen los grandes cultivos, bueno, que exportamos al mundo, el espárrago, el arándano, en fin, la palta, ¿no? ¿Qué obras hizo el presidente García en su segundo gobierno en Ica? Uy, Que tú acá recuerdes, en ¿no? Ica ha sido una región muy beneficiada por el segundo gobierno aprista. Ayer estaba en Nazca, ¿no? Y ayer en Nazca hablaba con muchos ciudadanos y recordaba mucho un gesto muy importante que tuvo el presidente García, que fue o la cancelación de la deuda del Banco de Materiales. Recordarán ustedes que Ujú, a través del terremoto la mayoría de familias de Nazca se endeudaron, ¿no? Y el ujú. gobierno aprista con decisión política y social cancelaron esta deuda. El Estado canceló la deuda y muchos de los naqueños viven orgullosos, agradecidos con ese gesto. Pero además se hicieron 3.732 obras, se titularon a más de 50.000 familias, se hizo agua, se hizo desagüe y lo más importante, se hicieron 7 hospitales. En Ica se reconstruyeron 7 hospitales. siete, claro, en Ica, Ah, el mira. Hospital Socorro, Santa María Socorro, el Hospital Regional de Ica, el Hospital de Salud acá en Ica, en Chincha, el Hospital de Salud Minsa y en Pisco también de igual manera. 7 hospitales que cuando llegó la época de la pandemia, y tuvimos los problemas del oxígeno, esos hospitales eran de alta complejidad, muchos de ellos, y tenían tanques de oxígeno. Y eso ayudó a parar un poco, a frenar un poco las muertes que hubieron en la Ujú. región, porque teníamos el oxígeno allí. Entonces, eso
o ayudó de alguna forma a salvar muchas vidas, ¿no? Y después de ahí, del 2011, no ha habido ni siquiera digamos, mejora en la infraestructura de los equipos de los hospitales. O sea, no ha habido un solo gobierno que ha apostado por la salud, ni por la educación, ni por, digamos, el desarrollo de nuestra región. Estamos Y olvidados, pero por ejemplo, los colegios emblemáticos que se han hecho en Ica, ¿se ha continuado también, haciendo otros colegios emblemáticos o no. sea, ahí se A paró eso todo? iba. A eso iba justo. Dentro de los colegios emblemáticos que se hicieron, muchos colegios como el San Luis Gonzaga de Ica, que es uno de los colegios más grandes, el Antonio Moreno de Cáceres, Nuestra Señora de las Mercedes. Después de ahí, en Pisco, el Colegio Bandera, también uno de los colegios más grandes, y después de ahí no ha habido absolutamente ningún gobierno que pueda haberse interesado en la educación, ni en la salud, ni en el bienestar de nuestra región. Estamos totalmente olvidados. Yo creo importante que nosotros, y el APRA es el partido que asegura poder recuperar la estabilidad del país. Este gobierno, a pesar, y estos gobiernos, a pesar que tienen mucho más presupuesto, nosotros teníamos un tercio del presupuesto que ahora tienen, e hicimos muchas Ujú. obras, se titularon a 800.000 familias a nivel nacional, se construyó el hermoso tren eléctrico, el Estadio Nacional, los colegios, los hospitales, pista, vereda, agua, alcantarillado, pero no se ha hecho nada. Y la situación, así como está en Ica, es a nivel de todo el país. Y somos nosotros quienes vamos a devolver la estabilidad al país, la estabilidad a la gente que necesita, sobre todo que la preste con un tercer gobierno que debe ser mejor que el segundo, pero además, una bancada representativa en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados y en el Parlamento. Mira, inclusive se ha mejorado el puerto de Pisco, ¿no? Ahora está más moderno, moviliza más mercadería, más container, ¿no? Y se ha sí, ese es prácticamente un desde el terremoto de Ica se ha recuperado totalmente la infraestructura de la ciudad, ¿no? Ese es un punto de una de las propuestas que también yo estoy tomando y tocando, y lo hablé con Ismael Benavides, que ha sido ministro de Economía, Ujú. y hablábamos de la zona económica de Pisco, como las zonas francas o la SOFRAN que hablaba de Tacna, que se puede dar inversión en estas zonas económicas para que los empresarios inviertan, pero eso va a ser un circuito de crecimiento para Pisco, darle trabajo a los pobladores de Pisco, pero además también poder tener, digamos, el funcionamiento de ese aeropuerto que está en Pisco, que hoy es un elefante en blanco y es un aeropuerto de carga y de pasajeros. Entonces, todo ese circuito que le pueda dar va a ser un crecimiento económico para Pisco y es una de las propuestas que nosotros estamos brindando, mi candidatura está brindando aquí en la ciudad de Ica, aparte de lo general, los lineamientos generales que tenemos dentro del plan de gobierno, como es la seguridad ciudadana, que es el aumento de la dotación de policías, inteligencia, cámaras de vigilancia, y en todas las provincias de la región de Ica, y la construcción de nuevos penales. Acá también quiero hacer un énfasis. Nosotros hay un penal, el penal que está entre Santiago y Ocucaje, un penal que se encuentra paralizado, un mega penal, se encuentra paralizado desde el Ya. año 2019 por problemas burocráticos del Ministerio de Justicia, que no se destraban y que a pesar que hay un hacinamiento terrible en el penal de Cachiche que tendría una, digamos, proporción para habitar a 1.800 presos, hay aproximadamente 5.000. Y ese megapenal, hasta el día de hoy han pasado 2, 3, 4 gobiernos y no se destraba. Entonces hay que poner énfasis ahí para que este penal, mega penal, pueda funcionar porque es una inversión fuerte del Estado. Pero O sea, hasta ahora es un elefante blanco ahí que no se totalmente, no hay avanza la nada. obra, no se culmina la obra, Estuvo ¿no? el expresidente Gerí viniendo a inspeccionar, pero como siempre, durante los 8 años y un mes, hemos tenido 8 presidentes. Han venido todos a inspeccionar, a mirar, a tomarse la foto, pero no se avanza absolutamente nada. Yo lo que pienso, te doy una sugerencia que este es muy bueno, así como los chinos están pidiendo, exigiendo una zona especial económica en Chancay y sus alrededores, seguramente para traer grandes capitales chinos a colocar en esta zona especial porque va a tener un escudo fiscal, seguramente va a ser exonerado o del impuesto a la renta o de otros impuestos. Yo creo que ese mismo principio básico territorial hay que aplicarle a otros puertos, como en el caso del puerto de Pisco y el aeropuerto, ¿no? Inclusive también en Matarani, en Hilo.
y en el norte, en el puerto de Piura, ¿no? O sea, yo creo que si nosotros podemos hacer zonas económicas especiales, unas 5 o 6 en toda la costa del Perú, que es lo que hizo China, si tú ves, la costa de China es la que es la más desarrollada. Ahí Sí, están los 700 millones de chinos que ya pertenecen a la clase media, es porque toda la costa frente al Pacífico de la China está desarrollado en base a zonas económicas especiales, porque especiales. adentro, al fondo, a 1000 kilómetros adentro de la China, todavía hay pobladores que están con su ovejita, con su carretillita, o sea, hay todavía pobreza en China, ¿me entiendes? Lo que pasa es que los Sí. chinos exhiben todo lo moderno que está en la costa de China, ¿no? Entonces, bajo ese principio que ellos quieren pedir y exigir en el tema de Chancay, también el mismo principio debe valer, para Bueno, este caso, una zona económica especial económica en especial, ujú, en Pisco, que Pisco. puede ser en Matarani, o en fin, y en su momento si es que construyen Corío, ¿no? Claro, eso es lo que más o menos hablaba hace un momento, ¿no? Que es una propuesta y que lo hablamos con Ismael Benavides, porque él en su momento estaba impulsando ello, pero eso no tuvo un término. Entonces, hablamos justo haciendo la referencia a lo que sucede en Chancay, ¿no? Es importante porque se puede promover un proyecto de ley para la creación de las zonas económicas especial, exclusivamente en Pisco, que es lo que atañe a mi región, ¿no? Para la instalación de, en este caso, de industrias modernas, ¿no? Como se está como lo hacen en China, y de alta tecnología, y ello obviamente va a generar, pues, ¿no? Que se genere empleo en la región y que crezca el empleo en la región, en Pisco, no solamente en Pisco, ¿no? Sino en toda la región, ¿no? Yo creo que es un punto importante para un desarrollo económico en Ica, ¿no? ¿Y qué estás ofreciendo, por ejemplo, según la realidad? Porque cada región tiene su realidad. ¿Qué estás ofreciendo o qué se puede hacer por los jóvenes de Ica, ¿no? Que también yo sé que gran parte de ellos trabajan en el mundo agroexportador, muchos de ellos tienen su propio emprendimiento juvenil. ¿Qué se les puede ofrecer a ellos estando en esta Sí, situación Ica, ¿no? mire, nosotros estábamos viendo un tema importante. Aquí en Ica tenemos una sola universidad, que es la Universidad San Luis Gonzaga de Ica. Hace 2 años se suspendieron los exámenes de admisión. 2 años no hubieron exámenes de admisión. Salen miles de jóvenes del quinto de secundaria. Es la única universidad nacional con acceso, pues, sin pagar, ¿no? Para que puedan estudiar. Pero en esos La dos educación años, gratuita universitaria. exacto, esos 2 años eh, hubo incluso, porque hay como 4 universidades particulares en Ica, ¿no? Entonces, los jóvenes, por decir, por ejemplo, y le digo con conocimiento de causa, porque mi hija es médico, que querían estudiar medicina, en aquel momento en una universidad que no voy a mencionar se cobraba por pensión, digamos, 1.800 soles. Pero como no hubieron estos exámenes, las pensiones subieron a 3.800 soles. Entonces, un joven que quería estudiar Ujú. medicina mensual tenía que pagar 3.800, algo inaccesible para un trabajador del campo, de la agricultura, que solamente gana 1.500 o 1.200 apenas, ¿no? Y si trabajan los dos, 3.000, tendrían que invertir todo el sueldo de la canasta familiar para que un hijo estudie y los demás. Entonces, no es accesible. Entonces, nosotros estamos proponiendo, y ojo, y acá hay un tema interesante, que esa universidad, San Luis Gonzaga, ahora promueve candidaturas de candidatos de Somos Perú. Uno que es profesor, que trabaja con el rector, el otro que está en este, en la universidad y todo, ¿no? Entonces, hay intereses propios, intereses creados, como intereses de Ya. universidades privadas, ¿no? Pero nosotros estamos proponiendo, en este caso, el tema de una creación o proponer proyecto de ley para una creación de institutos superiores que puedan dar oportunidades a los jóvenes a estudiar, pero además, viendo que Ica es una zona de la agricultura, de la agroexportación, que se puedan poner carreras técnicas de preparación para jóvenes respecto a la agricultura o a la agroexportación, porque la mano de obra, como el destajo y otras cosas, es pagada y Ujú. catalogada de acuerdo a ese trabajo que se hace. Ahora, digamos, si tienes un joven que trabaja en la agroexportación, pero que ha estudiado en un instituto en el cual se ha preparado para ese trabajo de la expresión, como el destajo, por decir un ejemplo, ¿no? O para otra área,
pues va a tener su calidad de mano de obra otro pago, ¿no? Y va a ser mejor también calificado en la empresa y pueda tener una mejor calidad de vida, obviamente, por un pago, porque ha estudiado para eso. Entonces, eso es lo que estamos proponiendo nosotros, proponer proyectos de ley, perdón, proyectos de ley que puedan dar opciones a los jóvenes, porque sabemos que del 4 jóvenes o 5, 3 toman por opción irse de nuestra región o irse del país porque no encuentran oportunidades, ¿no? Y es momento de que los jóvenes puedan tener oportunidades. Sabemos que en esta elección 2,5 millones de jóvenes van a votar por primera vez y Así es, así es. van a definir el futuro del país. Y cuando me dirijo a ellos y les hablo, digo, ustedes tienen que votar con responsabilidad, pero también los padres tienen que orientarlos a no usar el antivoto, sino a pensar en su futuro de ellos, a pensar en el futuro de sus hijos, porque si no lo hacen, lamentablemente vamos a nuevamente a caer en esta crisis en la que hemos caído en estos años, en la que no crecemos, lamentablemente, y que se frustran las oportunidades para ellos mismos, que son los jóvenes. Qué bueno. ¿Qué te parece, por ejemplo, he estado viendo los números, actualmente por el puerto de Pisco, hoy hay un movimiento de más o menos 100.000 toneladas de mercadería, ¿no? Y como tú sabrás, al Callao el APRA es el que sacó la ley del canon aduanero para el Callao ya hace 40 años, ¿no? Claro, cuando el Callao tenía 300.000 habitantes y hoy el Callao ya tiene más de 1 millón. Entonces, la gente del Callao está pidiendo, yo estuve el día domingo caminando por los mercados del Callao y decían que había que incrementar ese canon aduanero a 4 o a 5% y además hoy día hay más movimiento en el puerto del Callao, ¿no? Y lo mismo piden la gente de los peruanos que viven en Chancay. ¿Qué te parece, por ejemplo, si trabajamos un pequeño proyecto de ley? Claro que yo no tengo iniciativa legislativa si es que salgo senador, pero tú sí tienes iniciativa legislativa si es que sale diputada, y de seguro que vas a presidir la célula parlamentaria prista. Trabajar una iniciativa para ponerle, para grabarle, quizás por ahora con 2% un canon aduanero al puerto, ¿no? Porque eso también son recursos en este caso para el municipio en este caso de Pisco, para la universidad, por ejemplo, para temas de Para los investigación, por jóvenes. ejemplo, te digo, el canon petrolero, por ejemplo, en Loreto, cuando yo fui parlamentario, dividimos el canon, ¿no? El 60% era para los municipios, y 30% era para la región. De los 10% que sobraba, 5% es para la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana y un 5% es para un instituto de investigación de la Amazonía que se llama el IAP, que tiene mucha trascendencia en el mundo tropical, ¿no? De la investigación. Entonces yo creo que hay que derivar que los recursos propios de la región también se deriven hacia la universidad, en este caso la La misma Universidad de región. Ica, porque Ujú. las universidades del Estado son los que más investigación pueden hacer. Las universidades privadas lo ven como negocio. Algún día habrá que presionar para que las universidades privadas también generen investigación en provincia, porque no puede ser un negocio de solamente ver las sumas y restas y cuánto gano, ¿no? Entonces, ¿qué te Así parece, es. por ejemplo, un proyecto de ley de ese nivel, de esa categoría, que podemos canalizar a través de la Cámara de Diputados liderada por tú, que eres iqueña, ¿no? Claro que sí, me parece interesante porque lo que se ha dicho es verdad, ¿no? O sea, se supone que los proyectos de investigación, y ahí va punto de tema que la no exigencia a las universidades particulares, ¿no? O sea, ellos solamente todo lo ven en ganancia, 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 pero no invierten en estos proyectos de investigación. Entonces creo que para todos debe ser de igual a igual y solamente los que se enriquecen son los dueños de universidades como el señor Acuña, ¿no? Entonces, pero finalmente no hay una inversión para hacer investigación como sí en las universidades estatales, pero que deberían contar con mucho más presupuesto. Así que queda la promesa de poder llegar a la Cámara de Diputados. Muy bien, mira, yo creo que una de las formas de castigar a la mala política de los últimos 10 o 15 años es que el pueblo de Ica, así como todos los pueblos del Perú, castiguen en las ánforas a estos que han hecho del Congreso un negocio político, donde se canjean los votos por ministerio,
o se canjea por obras o por alguna dávida. Y yo te explico para que sepa la población de Ica, ¿no? El APRA nunca ha canjeado a cambio de nada sus votos. Nunca hemos visto la política como un negocio. Cuando tomamos la decisión de apoyar a Fujimori en la segunda vuelta, el 90, para que no gane Vargas Llosa, nosotros votamos por Fujimori, pero a cambio de nada, a pesar que Fujimori nos ofreció ministerio. Pero una semana después apareció la izquierda comunista pidiendo dos ministerios, el Ministerio de Educación, cuya ministra fue Gloria Helfer, y el Ministerio de Energía y Minas, cuyo ministro fue Fernando Sánchez Albavera, ¿no? En fin, Paniagua. Cuando a Paniagua lo pusimos como presidente de la transición, y yo y Jorge precisamente lo propusimos a Paniagua en ese tiempo cuando funcionaba Cable Canal de CPN Radio, ¿no? Que competía con RPP. Y cuando le elegimos a Paniagua presidente del Congreso y a su vez presidente de la República, Paniagua nos dijo: Jorge y César, acompáñenme a Palacio. Así que fuimos caminando por Girón Junín, subimos a Palacio, nos fuimos al balcón de donde Alan hacía sus balconazos, saludamos al pueblo y de ahí hicimos un brindis con el presidente Paniagua y le dijimos a Paniagua: hasta aquí nomás te acompañamos, Valentín, cuando nos necesitas nos llamas. Nunca le hemos pedido nada, ni un vaso de agua, ni una gaseosa. 2 semanas después aparece Diego García Sayán, caviar comunista, como ministro de Justicia, y les entregaron también a Gino Costa y a Carlos Basombrío el ministerio nada menos que del Interior. O sea, siempre los comunistas canjean por algo, igual que ahora que se han aliado con Acuña, que se han aliado con Luna, con Somos Perú, el partido de Así Cerrón, es. para canjear Para, los votos. Eso es negocio. A ellos hay que castigarles en las ánforas no votando por sus listas parlamentarias. Nosotros vamos a hacer en el Congreso una concertación por la estabilidad de política, pero no canjeando por nada. Ahí vamos a ponerle en evidencia a los que quieren así es. al Perú y que tenga estabilidad política y a los que quieren seguir haciendo de la política un negocio como son estas vacadas, ¿no? Yo creo que en Un eso vil negocio, coincidimos perfectamente, ¿no? como lo decía ella de la Torre, un vil negocio, ¿no? Yo creo importante poder resaltar, y hay que decirlo, y yo lo digo, lo repetiré y lo estoy diciendo siempre, y voy, me acerco al ciudadano y le digo: a ver, díganme ustedes, en estos años de inestabilidad política, económica y moral, ¿quiénes han estado en el Congreso? El APRA ha estado ausente desde el 2019 que Vizcarra cierra el Totalmente. Congreso. Estamos Hemos estado fuera de ausentes, escena pero desde ¿quiénes el han estado? Están 2011. ellos, están ellos, los de APP, están los de el partido el mismo partido del señor de Renovación, del señor Porqui, el partido Orgui, de exactamente. Podemos Perú, La mismo Keiko, ¿no? los fujimoristas, que lo único que han hecho es tener un concurso ejecutivo y el legislativo. Lo que han hecho ellos, ambos, y a la señora Dina Boluarte, ¿cuántas veces la quisieron vacar? 3 veces por los mismos motivos y la sostuvieron, no quisieron. El caso de los roles, el caso del cofre, pero cuando no quisieron, ya en el mes de octubre, creo que el 8 o 9 de octubre, para lavarse la cara pensando en la reelección, muchos de ellos pensando en las elecciones, decidieron vacarla con los mismos argumentos que antes no quisieron hacerlo. Cambiaban de ministros, el Ministerio de Economía para el Fujimorismo, el Ministerio de Salud para el señor Acuña. Y ellos son los responsables, son culpables de esta situación que atraviesa el país. Y lo último que ha sucedido el día veintitantos ahora hace 15 días aproximadamente, en que el señor, la bancada de Renovación Popular ha impulsado la vacancia del señor Gerí, y tenemos nuevamente a Perú Libre, mediante el señor Balcázar, nuevamente gobernando el país. Entonces hay que decirlo, o sea, hay que decírselo, Claro, porque la claro. cara, Yo se he lava la dicho cara. ya varias veces que, que Porqui o Rafael López Aliaga será un buen banquero, dicen que es un buen banquero, que sabe mucho de finanzas, pero de política realmente él no sabe nada, porque comete Totalmente. tal grado de torpeza que son realmente amenazantes. Y cómo puede, como se dice, mover el tablero para que termine un comunista en la presidencia de la República, ¿no? Esa es una Totalmente, o irresponsabilidad sea, absoluta, después ¿no? de tantas marchas para sacar al comunista, el señor Castillo, y lo que se ha dicho ahora y que ha dicho usted, querido compañero, es muy cierto. El APRA siempre defendió la democracia. En todos Sí, estos años, eso. nosotros hemos sido los abanderados de la democracia.
en el tiempo del señor Castillo, este gobierno como que amenazaba con convertirnos en un país como el de Venezuela, no estábamos sin inscripción, recordarlo usted, pero estábamos marchando en las calles pidiendo que ese Ya, señor debía irse. Se fue finalmente. Pero ahora viene el partido del señor Corqui con la iniciativa, el impulso de poder sacar a Jerry, que debía irse, sí, pero debieron prever la forma y lo que iba a suceder posteriormente. Habían otras personas que podían haber asumido la presidencia, pero ellos en un afán sin mirar, que no sabemos incluso si este ujú. señor va a quedarse hasta julio, no, porque tiene un techo de vidrio tan grande que sabemos que denuncias, o sea, imagínense, apostar por el matrimonio de los niños menores con los adultos, o sea, ¿de qué estamos hablando? Hemos perdido la moral, por eso reitero, Así es. es una crisis política, económica y moral en la que nos han inmerso que están en el Congreso y que el APRA, y lo han hecho en ausencia del APRA, porque yo estoy muy segura que si el APRA hubiera tenido una bancada, tuviéramos una bancada, esto no hubiera sucedido. ¿Por qué? Porque Claro, el siempre país hemos seguiría estable, el hecho país seguiría estable. Por eso es que no hay totalmente, hay que castigarle totalmente. en las ánforas no eligiendo bancadas de estos partidos políticos. Hay que Pero castigarle hay en que las ánforas decírselo, o sea, muchos a lo los saben. candidatos al Yo Senado les de apoyo, Porqui, a la Cámara tienen de que recalcar, Diputados de sí, así Porqui, es. de Keiko, de Acuña, de Luna, de Cerrón, de Somos Perú, porque ellos realmente han El hecho de la política un fujimorismo, ¿sí? negocio y han generado este Es estado un de vil negocio. inestabilidad. Te pido, Belén, ya para culminar, que te dirijas a tus electores en este momento, porque vamos a editar esto y vamos a regar en todas las redes sociales del partido, en mis redes y en fin, seguramente en tus Ya. redes, ¿no? Para que el Sí, país claro que sí, sepa claro que de sí. que tenemos una secretaria general de Polendas y que vamos a tener una diputada y una presidenta de la célula parlamentaria decidido a darle estabilidad política y económica de nuevo al país. Así es. Sí, yo agradezco la entrevista y me dirijo a mis compañeros, pero también a la ciudadanía en general. Soy candidata a diputada con el número 1 por el Partido Aprista Peruano, pero es el partido de 101 años que le va a devolver la estabilidad al país, que le va a dar un futuro a nuestros hijos, que le va a dar al país nuevamente la estabilidad y vamos a volver a ser el modelo económico que fuimos en nuestro segundo gobierno en América Latina. Que este tiempo en el que nos han gobernado partidos que ahora pretenden irse a la reelección, pero que son corresponsables, y hay que decirlo, es el Fujimorismo, Podemos Perú, el partido del señor Acuña, el partido del señor Porti de Renovación Popular, porque ellos han estado en una especie de una convivencia solamente por sostenerse por intereses personales, surge el APRA como una alternativa importante, porque hemos demostrado no solamente capacidad, no solamente experiencia de gobierno, sino también hemos demostrado la moral que debe tener el país y que debe recuperar. Vamos a recuperar el tiempo perdido. Estoy muy seguro que el APRA va a tener un tercer gobierno más exitoso que el segundo, porque es un compromiso que tenemos con el Perú, porque nosotros somos un partido que tenemos historia, que tenemos escuela, que tenemos doctrina, como no la tienen los 30 y tantos partidos que están postulando ahora. Esa es nuestra diferencia. Nosotros tenemos detrás nuestra una historia con mártires, detrás nuestro un gran jefe que fue Víctor Raúl Ayala Torre, que es el ejemplo de política en la historia del Perú, y nosotros no vamos a defraudar eso. Nosotros vamos a trabajar siempre, que hicimos desde la lucha por las 8 horas de trabajo, desde el voto de la mujer, desde siempre ser el muro de contención del comunismo, y aquí va a estar el APRA con sus mejores cuadros, con su mejor vitrina para poder tener una excelente bancada de senadores, una excelente bancada de diputados que le va a dar esa estabilidad que siempre le dimos al país. Yo sé que el pueblo peruano e ICA necesita de esa estabilidad y como siempre lo dicen cuando salimos a las calles, necesitamos que el APRA regrese. Y aquí estamos. Así que este 12 de abril hay que marcar las 5 estrellas del APRA y en ICA marcar la estrella y escribir el número 1 para diputada por Belén García. Gracias. Muchas gracias. Mi voto por Belén García, por el número 1 a la Gracias. Cámara de Diputados, por ICA. Bueno, amigos, esta ha sido la Gracias. tercera edición de Conversando con César Sumaeta. Hemos tenido, como ustedes saben, una invitada especial. Ya conocen de qué madera, de qué quilates, de qué estirpe están hechos los apristas y estamos preparados para batallar en todos los terrenos. El aprista está preparado para todo terreno, para la lucha política, para ganar conquistas para el pueblo, para nuestras regiones, en fin, para la juventud, para las madres, para los trabajadores. Va a regresar de nuevo el empleo, va a llegar la alegría y la felicidad al pueblo peruano. Hasta la próxima edición y muchas gracias.